Pero Dios nos da todo este proceso. Todo esto lo da Dios como un regalo para prepararnos para lo grande que está por venir. Dios bendiga poderosamente a la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa hora y a todo el pueblo de amigos que nos siguen a través de las redes. Hoy Dios tiene una palabra de mucha bendición para tu vida y en exclusivo para la iglesia. Amén. Hoy tenemos el tema, la unción que nos enseña. ¿Sí? Y esto lo tenemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Y leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la guía del Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 27 dice, pero la unción que vosotros tenéis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Amado Dios y Padre eterno, nuestro buen Padre celestial, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido que mientras predico tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo de manera muy especial trate con cada hermano, con cada amigo, con cada siervo, con cada ministro del Señor a la distancia, y tu palabra traiga revelación, Señor amado, y el espíritu de error y de engaño sea disipado, Señor, en todo su intento sea expulsado en contra de la iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, que tu verdad refleje la luz, Señor, en sus vidas para que permanezcan en Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros notamos esta expresión bíblica que el apóstol Juan sí le enseña a la iglesia, notamos que aquí tenemos un título sobre el anticristo. Porque fue en un tiempo donde se manifestó una gran apostasía en contra de la iglesia primitiva, en contra de la fe de los hijos de Dios, de los que están en el plan de salvación del Señor. Porque el diablo siempre quiere transversar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios no entienda el verdadero concepto, el verdadero significado, el verdadero propósito por lo que Dios expresa su palabra, sino que el enemigo siempre quiere transversar, distorsionar la verdad de su palabra con cosas parecidas y no reales. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra tiene un papel muy importante en el interior de la iglesia, que prepara a la iglesia a través de esta palabra. ¿Sí? El propósito de Dios es de hacerle saber que la unción que nos enseña es aquel propósito en el que Dios puso a su Espíritu Santo sobre la iglesia, en la iglesia, para que la iglesia sea procesada hasta ser llevada a la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante saber esto. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y el versículo 27, donde nos habla que nosotros tenemos la unción del Santo, ¿sí? Y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la misma unción que tenemos, ella nos guía y ella es verdadera. ¿Sí? Que la misma unción nos enseña y es verdadera y no es mentira, y según ella nos ha enseñado que permanezcamos en Él. No quiere decir con esto que el Señor descarta lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo
11 y 12, donde dice que Él mismo constituyó a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio, hasta el punto de que todos estén enteramente preparados y listos para toda buena obra. No está descartando esta parte, pero hay que saber interpretar qué es lo que nos quiere decir la Escritura en esta parte de la Biblia. Entonces, vamos a fondo. Cuando hablamos de 1 Juan capítulo 2, versículos 20 y 27, el apóstol nos habla de la unción que nos enseña. Nos habla de la palabra griega, crisma, que es igual a crisma del Espíritu Santo, que es la palabra crisma. Es, según el Antiguo Testamento, es la mezcla de aceite y bálsamo, es decir, aceite de la unción y aromas. Que esto es figurativo o igual a dones del Espíritu Santo o consuelo del Espíritu Santo. Dones o consuelo del Espíritu Santo. A su vez, la misma palabra significa voz media de un verbo. Y dice que básicamente nos habla de un proceso en el cual nos lleva el Espíritu Santo. Y este privilegio se nos dio por la gracia de Jesucristo. Cuando habla de que la interpretación griega dice que es voz media de un verbo, nos está hablando que es la voz media de Jesús. Jesús es el verbo. Pero ya no está presente Jesús físicamente, sino que es una voz media. Y literalmente se escucha como una voz suave que nos habla a nosotros, a nuestro ser, a nuestro sentido, a nuestra voluntad, a nuestro espíritu o a nuestra conciencia. Y es la función que tiene el Espíritu Santo de tratar con la iglesia en diferentes campos, en diferentes circunstancias, en el proceso de la vida cristiana. ¿Sí? Y la unción es una unción interna. Todo esto es interno, que hace continuamente, es una obra que hace continuamente el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, esta unción es únicamente interior y personal, cuya intención única de la misma es usar todo recurso o circunstancia, sacándole provecho en nuestro favor, hasta llevarnos a la llenura del Espíritu Santo. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos habla de un proceso de liberación, un trato que tiene el Espíritu Santo con cada persona que es cristiana, con cada hijo de Dios en su interior. Cuando tenemos conciencia de que hemos recibido a Cristo bajo un verdadero arrepentimiento, es el Espíritu Santo quien nos acoge y nos conduce diariamente hacia la santificación constante y permanente. Él es el que te habla a los sentidos, el que te habla al oído, a la mente y al corazón y te hace saber las cosas que te son convenientes en el camino del Señor y las cosas que no te son convenientes. Por eso hay personas que cuando pecan, la misma conciencia les redarguye y antes de pecar hay algo o alguien que te dice que no es correcto lo que vas a hacer, que la decisión que estás a punto de tomar no es buena, que no le agrada a Dios. Y es allí cuando tú tomas la decisión de escuchar esa voz, y hay muchos que no la escuchan y se obstinan en un propósito que es contra la voluntad de Dios. Entonces, estas personas, en este sentido, están contrictando al Espíritu Santo. Y las personas que escuchan, ¿sí? Como por ejemplo, en esta ocasión, en el ejemplo que te voy a poner, no fue la unción la que le habló al joven rico que le dijo,
El joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En el propósito de salvación, Jesús le dijo, ahí están los mandamientos, cumple los mandamientos. ¿Sí? Y él, lógicamente, le dice, todos los he cumplido. Jesús vio que era cierto y lo amó a aquel ser. Y entonces le dice él, ¿qué más debo de hacer para ser salvo? Entonces el Señor, viendo que tenía un problema en su interior, que era el amor a las riquezas, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y anda, entrégaselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre no quiso escuchar la voz de Dios porque tenía profundo amor hacia el dinero, profundo amor hacia la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que hace allí el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te trata, ya no es Jesús, sino que el Espíritu Santo te trata y te hace saber que eso es un problema en tu interior. Cuando tú decides abandonar, si el hombre rico, el joven rico hubiera decidido abandonar la riqueza, le queda cierto vacío en su corazón de dependencia. Y hasta aprender a depender de Cristo, hay un vacío en su corazón. Esa parte es la que el Espíritu Santo, a través de esta unción, usa para consolar nuestro corazón. Cuando tú te despojas de una cosa que te es perjudicial para continuar siendo fiel a Dios, la unción, ella misma te consuela. Porque es figurativo de qué, de dones o de consuelo del Espíritu Santo. Tú vas a abandonar cosas por las cuales tú vivías contento, pero ahora las vas a abandonar. ¿A qué te agarras? Al consuelo del Señor. Aquel que te dice, ten calma, ten paz, ten tranquilidad, que tú estás dejando algo, pero Cristo te fortalece y te va a dar cosas mayores, cosas más grandes que esas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, este es un proceso en el cual el Espíritu Santo va tratando a las personas. Hay personas que no conocen o no comprenden que es el interés profundo que tiene Dios de formar a su iglesia para la salvación a la cual han sido llamados. Y lo único que les interesa es ostentar dones y ministerios y salir por el mundo llevando y trayendo y haciendo, sin importarle su formación interior. Y en aquel tiempo el Señor les dirá, y ellos aspiran a una salvación, porque ellos creen que es por obra, ¿sí? O también están basados en jactarse de grandes cosas, para ser conocidos, ser aplaudidos y todo. Pero no han sido procesados, ni se han dejado procesar por el Espíritu Santo en esas áreas. Y entonces allí cuando se presenten ante el Señor le dirá, a ustedes no los conocí, apartados, hacedores de maldad. Y ellos le dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, usamos dones, en tu nombre profetizamos, en tu nombre se salvaron muchas almas. Sí, es muy importante lo que hicieron para otros, pero ustedes mismos no se dejaron tratar por el Espíritu Santo. Cuando el Señor los guiaba, cuando el Señor les hablaba, cuando mi espíritu, cuando mi unción trataba con ustedes, ustedes siempre se dieron a oídos sordos y se hicieron a un lado, sin percatarse que era la voluntad de Dios, no solamente la salvación de otros, sino también la salvación de ustedes. Y hay gente cuando no escucha a esta voz, está resistiendo a la voluntad de Dios que está en beneficio de vuestras almas. Entonces, esta es la unción que trabajó con Jesús desde que era niño. Dice que Jesús crecía en conocimiento, crecía en sabiduría y crecía en estatura. Y se ponía a debatir con los grandes doctores de la ley y no podían entender el valor de su sabiduría. El nivel de su sabiduría era muy extravagante, muy poderosa, muy contundente, porque él tenía aquella unción activa que día tras día lo iba formando internamente. Era lo que pasaba con José, el que lo conocemos por ahí, digo así, porque muchos lo conocen como el rey de los sueños. Dios, a través de esa unción interior, iba tratando con José, el soñador. Iba tratando, y a pesar de que a él lo intentaron matar, y a pesar de que a él lo vendieron como esclavo, todas las cosas a él le ayudaban para bien, porque había uno internamente que arreglaba sus pensamientos, que ordenaba sus deseos, que mutilaba y eliminaba sus pasiones, y lo concentraba en el propósito de Dios.
Este mismo es aquel que lo formó y un día lo presentó para que lo viera en acto para ser gobernador de Egipto. Un hombre elevado a la cumbre de las honras y privilegios que Dios le puede dar a un hombre. Pero Dios nos da todo este proceso, todo esto lo da Dios como un regalo para prepararnos para lo grande que está por venir. Alabado sea el nombre del Señor. Porque antes de que te llegue la llenura del Espíritu Santo, que es un respaldo profundo y poderoso, que el Señor te dará en el ministerio, antes de que esto se manifieste concretamente en ti, primeramente tienes que ser formado. Usted puede ver que cuando Jesús, se habla de Jesús, que Jesús fue llevado al desierto a los 30 años, fue por primera vez que se habló de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. El proceso de Jesús fue durante 30 años. Y a los 30 años alcanzó la llenura del Espíritu Santo. Alcanzó un nivel máximo en su formación interior por la unción de Dios mismo. Y luego de eso, fue llevado para ser tentado. Y al ser tentado, demostró que fue un hombre bien formado y bien preparado. Y que el que lo había preparado no eran los sumos sacerdotes, sino que era el poder de Dios que estaba en él, a través del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Hay grandes cosas que están preparadas para ti, hermano, hermana, ministro del Señor, iglesia del Señor, pero ahora no eres capaz de llevarlas. Habían grandes cantidades de donaciones y dineros que estaban en las manos de los apóstoles y habían que ser repartidas a una iglesia que se expandía en la iglesia primitiva. Pero no podía repartirla a cualquiera, no podía hacerse cargo de eso cualquier persona, sino hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios busca con esta unción en tu interior, llevarte a ese nivel, a la llenura del Espíritu Santo, para que Dios pueda usarte amplia y poderosamente. Es lo que Dios quiere contigo, hermano. Dios está a punto de bendecirte. Sé sensible a la voz de aquella unción que te enseña y que quiere lo mejor para ti. Dios te bendiga poderosamente. Padre, glorifícate grandemente en tu iglesia. Gracias, Padre. Y contigo será una nueva oportunidad. Dios te bendiga grandemente.